El doctor Jorge Oseguera Moguel nos va a hablar de hipertensión, alteraciones metabólicas y enfermedad renal crónica. Y para los que no estuvieron ayer, el doctor Oseguera es cardiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología y es actualmente, durante muchos años fue jefe de cardiología del Instituto Nacional de Nutrición y actualmente es el asistente médico de la Dirección General del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, vamos a disfrutar de su charla. Saben ustedes, él es muy dinámico, muy agradable sus pláticas y seguro nos va a dejar una gran enseñanza. Por favor, Jorge, adelante. Muchas gracias por la presentación y nuevamente por la invitación. Y a diferencia del día de hoy, ayer creo que fui cardiohipertensólogo y hoy me toca ser cardionefrólogo. También soy cardiooncólogo, soy cardiólogo. Lo digo un poquito de broma, pero en realidad yo aprendí, algo que yo aprendí más que en el Instituto Nacional de Cardiología en nutrición, fue que el cardiólogo tiene que tener esa visión amplia del internista y por eso lo menciono. De repente sonaba así muy pretencioso ser cardioncólogo, pues sí lo soy, o cardionefrólogo en esta ocasión, pero en realidad uno debe tener esa visión integral, pues. Y bueno, el tema se los comentaron ya, este es mi conflicto de interés, soy expositor y miembro del grupo consultor del laboratorio Stendhal para Fimasartán, y esta ponencia, como ustedes saben, está patrocinada justamente por el laboratorio Stendhal como una contribución a la educación médica continua. Sin embargo, el contenido de mi plática es responsabilidad mía y basado en evidencia y, como dije anoche, también en mi experiencia. Y este es el temario. Vamos a definir enfermedad renal crónica, que es una situación, como vamos a ver, muy prevalente. El panorama epidemiológico, que yo creo que es muy interesante repasarlo, conocerlo, un poquito de la fisiopatología y sobre todo énfasis en el diagnóstico, cómo clasificamos y estructuramos la enfermedad renal crónica, sobre su manejo, y al final cerraré con algo de nueva evidencia. Ustedes saben que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son causa de enfermedad renal crónica y finalmente esta lleva a insuficiencia renal crónica. Y por otro lado, estos dos factores de riesgo altamente prevalentes en nuestro medio llevan a aterosclerosis y enfermedad cardiovascular aterosclerosa, de las principales o la principal causa de mortalidad. Pero sabemos también que la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal per se son un factor de riesgo cardiovascular para aterosclerosis, de tal manera que todo esto se conjunta. Si a este cóctel le sumamos la dislipidemia, que como vamos a revisar en el paciente diabético y en el paciente con enfermedad renal crónica no son raras, pues tenemos en este cóctel otro factor de riesgo. Y en el paciente con insuficiencia renal, con enfermedad renal crónica, y conforme esta va avanzando, se van sumando otros factores que son también factores de riesgo para aterosclerosis y para enfermedad cardiovascular, léase hiperuricemia, la anemia y bueno, la hipercalemia. Esta última no es como tal un factor de riesgo para aterosclerosis, pero sí un factor de riesgo cardiovascular en el sentido de las arritmias. OICA, digo, que es esta Asociación Internacional para el Estudio del Riñón, define la enfermedad renal crónica como anormalidades en la estructura o función renal presente por más de 3 meses. Esto lo quiero enfatizar, porque si en un paciente detectamos alguno de los marcadores de enfermedad renal crónica que vamos a ver, una de las condiciones para definir enfermedad renal crónica es esta temporalidad, por más de 3 meses, lo cual significa que tendremos que corroborarla con el tiempo, con implicaciones obviamente para la salud. Miren, esta es la carga global de enfermedad renal y hablo de nuestro país.
aunque la cifra aquí no está actualizada, pero da una idea del incremento de la incidencia de enfermedad renal crónica. Hoy sabemos que la enfermedad renal crónica realmente es una pandemia, y vean en este lapso de tiempo un incremento de 232% en 25 años. Estos son datos de INEGI, y vean cómo se ha ido incrementando la tasa de defunciones por insuficiencia renal por cada 10,000 habitantes, de 2011, 1.03 a 1.22 en el 2020. Hoy, la enfermedad renal crónica ya aparece, ya figura en la tabla de las principales causas de mortalidad. Está señalado ahí hasta abajo. En mujeres ya es la causa número 10 de mortalidad. Es un estudio muy interesante, es un modelo pronóstico que evaluó las principales causas de años de vida perdidos, comparando 2016 y proyectándolo a cómo se han venido presentando las cosas. Y de estar en el número 16, se espera que para 2040 esté en el número 5 si no hacemos algo, lo cual les da una idea muy clara de la magnitud del problema. La etiología, no me voy a extender demasiado, lo comento nuevamente con ustedes. Sabemos que las principales causas son hipertensión arterial y diabetes. Ahí están enlistadas otras. Y en cuanto a la fisiopatología, y esto es particularmente referente a la fisiopatología en el paciente diabético, pero se comparten muchas cosas con el paciente hipertenso. Y finalmente, lo que llevan, y viéndolo de una manera muy simplificada, hay, con el paso del tiempo, hiperfiltración glomerular, alteraciones de la composición glomerular, hipertrofia renal, hipertensión glomerular, que es una parte muy importante, finalmente albuminuria, glomeruloesclerosis, tanto en el diabético como en el hipertenso, fibrosis intersticial. Todo esto lleva a disfunción renal, insuficiencia renal y requerimientos dialíticos. Esto es algo que también quiero que pensemos, y no se usa o se aplica solamente para esta patología que estamos tratando, sino para muchas. Tenemos que, en todos nuestros pacientes hipertensos y diabéticos, recordar que una de sus complicaciones más importantes, como ya vimos, es la enfermedad renal crónica. Esto quiere decir, tenemos que considerarla, tenemos que diagnosticarla, tenemos también, como en el caso del hipertenso o el mismo diabético, tenemos que estratificar el riesgo de ese paciente ya enfocado al daño renal. Tenemos que tratarlo tanto desde el punto de vista de prevención primaria como secundaria, y obviamente darle un seguimiento, esto es, monitorizado. Esto que les comparto aquí es algo también publicado muy recientemente, y son las definiciones de KDIGO de enfermedad renal crónica, los criterios diagnósticos. Y se define o se diagnostica con cualquiera con persistencia, vuelvo a insistir en este punto, de más de 3 meses. Un descenso, en primer lugar, de la filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, o albuminuria mayor de 30 miligramos por gramo, o proteinuria, ese es el índice de albúmina creatinina o de proteína creatinina, en el primer caso mayor de 30 miligramos por gramo, o de 150 miligramos por gramo en el caso de proteínas. También alteraciones histológicas en biopsia renal, que afortunadamente ya para el diagnóstico de esta entidad prácticamente no lo utilizamos. Alteraciones también en el sedimento urinario que nos pueden llevar a pensar en que este paciente ya tiene una enfermedad renal crónica. Alteraciones estructurales detectadas por técnicas de imagen, yo diría básicamente ultrasonido, trastornos hidroelectrolíticos de otro tipo al origen tubular, o simplemente historia de trasplante. Hoy tenemos la facilidad que en nuestros teléfonos inteligentes existen muchas aplicaciones para poder calcular la filtración glomerular, y en la parte central de la imagen puse una lista de todas las escalas, todas las calculadoras con las que hoy se cuenta o contamos para poder estimar
la filtración glomerular. Y en rojo destaco la de seca de EPI con creatinina, pero también incluso en ciertos pacientes podemos usar esta calculadora de seca de EPI con cistatina solamente o incluso cistatina más creatinina. Cistatina y esta última que acabo de mencionar se recomiendan más para el paciente adulto mayor, el paciente que tiene problemas de pérdida de masa muscular, pero sobre todo en el adulto mayor es la recomendación. Y vean del lado, de su lado derecho está la de MDRD, pero la más recomendable es CKD-EPI. Y uno de estos criterios que mencioné es este índice de albúmina, creatinina y la magnitud de la proteinuria es un factor modificable muy importante que influye en el pronóstico y en la toma de decisiones clínicas, siendo asimismo un factor independiente de riesgo. Esto es algo que sabemos de tiempo atrás. Paciente diabético que tiene albuminuria, paciente hipertenso que tiene albuminuria, eso por sí mismo, además de hablar de daño renal, con todas las implicaciones que esto tiene, es por sí mismo un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un efecto tóxico renal directo, inducen inflamación, fibrosis túbulo intersticial y contribuye a la pérdida de la masa femoral. Sin embargo, el problema, y esto no lo digo yo, es que no se usa con la frecuencia que se debiera. Y esa es una alerta que quiero dejar ahí. Según CADIGO, podemos dividir, clasificar la enfermedad renal crónica hoy en 18 categorías y se clasifica según la tasa de filtración glomerular, por un lado, en G1 a G5, ahorita lo vamos a precisar, y según el nivel o el grado, el rango, pues, de albuminuria G1 a G3, y aquí lo ven, del lado izquierdo en la barra, en las tasas de filtración glomerular, creo que no se ve, sí se ve en mi puntero, gracias. De más de 90 hasta finalmente menos de 15 de filtración glomerular, G1, G2, G3 se divide en A y B. El nivel de riesgo aparece ahí también en la imagen. Pero fíjense, déjame poner un ejemplo. Podemos tener un paciente que tiene una filtración glomerular 55. Uno dice, bueno, tiene una reducción en su filtración glomerular, tiene un daño renal. Y este paciente, si su nivel de albuminuria, de índice de albúmina creatinina es menor a 30, pues tendrá un riesgo moderado. Pero veamos el ejemplo de G2. Tiene una filtración glomerular de 61 como ejemplo. Si su nivel de albúmina creatinina, índice de albúmina creatinina es menor a 30, pues su riesgo es bajo. Sin embargo, si es más de 300, ya su riesgo se convierte en alto. Entonces, esto es muy importante porque con frecuencia nos basamos exclusivamente en el nivel de filtración glomerular y es muy importante por todo lo que he mencionado que consideremos las dos variables para clasificar y estratificar a estos pacientes. Y este riesgo que vemos aquí está ajustado, y esto es bien importante, no solamente en el riesgo que tiene ese paciente de que su enfermedad renal progrese y pueda avanzar hasta el grado de insuficiencia y requerimientos dialíticos, sino también está ajustado a mortalidad global y a mortalidad cardiovascular. Paso ahora a iniciar a hablar sobre el manejo de esta enfermedad renal crónica, y yo diría que son 4 los pilares. Por un lado, la reducción del riesgo cardiovascular, esto es fundamental. Por otro lado, el control glucémico, caso del paciente diabético. Control, obviamente, de la presión arterial, aun cuando el daño sea principalmente por diabetes, por nefropatía diabética. Sabemos que con frecuencia estos pacientes son hipertensos y si no controlamos adecuadamente la presión arterial, estamos dejando un factor importante para la progresión del daño renal. Y finalmente es obligado, y lo sabemos, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Comparto ahora con ustedes una publicación también muy reciente del 2022 en Kidney International,
para el manejo, y lo quise traer aquí porque me pareció algo simplificado y muy amigable, muy fácil de entender. Estamos hablando en la parte superior del manejo de cambios en el estilo de vida, que como decía yo ayer en la noche, para el paciente hipertenso, y en este caso es obligado. Este es el control de los factores de riesgo cardiovascular. En la primera línea justamente es el tratamiento que se considera obligado en primera línea para estos pacientes. En los recuadros verdes se refiere al paciente con diabetes, y en los recuadros azul claro a todos los pacientes, y esto incluye pacientes con diabetes 1. Entonces veamos cuál es hoy la recomendación en cuanto al manejo de los pacientes de primera línea. SGLT2/1 hay que iniciarlos si la filtración glomerular estimada es mayor de 20, no menos, y continuarlos hasta que el paciente llegue a diálisis o requiera trasplante renal. Claro, obviamente la idea es evitar esto, ¿sí? Pero SGLT2 obligados. Metformina si la filtración glomerular es mayor de 30. Si no se logra el control adecuado en metas, de que hablaré un poquito más adelante en cuanto a glucemia, la siguiente indicación en cuanto a fármacos es utilizar un GLP-1 para alcanzar las metas. Sabemos que estos medicamentos también, igual que SGLT2, tienen un efecto benéfico sobre corazón, sobre riñón en el primer caso, sobre glucosa en el segundo caso y sobre presión arterial. Si en esta línea no se logran metas, habrá que usar otro tipo de hipoglucemiantes. El inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, léase YECA-AWARA, también es obligado. Si hablando de cifras de presión arterial no se alcanzan metas, lo recomendable, y fíjense aquí, es estos medicamentos inhibidores de mineralocorticoides esteroideos y no esteroideos. Lo que ellos recomiendan es no esteroideos, léase finerenona, que debe iniciarse solamente si la filtración glomerular es arriba de 30. Filtración glomerular arriba de 30. Si con YECA-OARA no se logra el control de la presión arterial, lo recomendable es agregar un bloqueador de canal de calcio hidropidirímico o un diurético. Y finalmente, si no se logra el control de la presión arterial, estos inhibidores de receptores de mineralocorticoides esteroideos y no esteroideos. Las estatinas juegan un papel muy importante y, como ven ahí, nuevamente es uno de los medicamentos de primera línea, y en algunos casos seleccionados, si está indicado, en medicación antiplaquetaria. Si no se alcanza metas con estatinas, se puede asociar ezetimiba y otro tipo de medicamentos. Hablando de YECAs y ARAs, aquí solamente comparto con ustedes algunos de los estudios más relevantes que han demostrado este efecto de nefroprotección. Esto es un efecto antihipertensivo, antiinflamatorio, antifibrótico en pacientes con nefropatía diabética en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Es decir, aquí no hay duda, sabemos muy bien de este efecto benéfico. Lo que sabemos también, pero no sobra recordarlo, es que la combinación de YECA con un ARA que en alguna ocasión se nos propuso o se consideró como muy útil, hoy no existe más. Hay un perfil de riesgo desfavorable por hipercalemia, lesión renal aguda, incluso eventos cardiovasculares, sin efectos sobre el daño renal terminal. GLT2, no voy a entrar en mayores detalles, actúa a nivel de túbulo proximal, son inhibidores, como ustedes saben, del cotransportador de sodio-glucosa a ese nivel, y existen hoy, y algo se mencionó ayer, por lo menos estos 4 estudios que son los relevantes en PARREG,
Canvas, DAPA, CKD y Credence, que con diferentes SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, que han demostrado una utilidad. Hablando de finerenona, son 3, ayer creo que se mencionaba 1 o 2 de los estudios, son 3, Figaro DKD, Fidelio DKD y Fidelity, que han demostrado grandes beneficios y está en progreso este estudio ESAX-DN, que es otro medicamento de esta clase, Esaxerenona. Este está corriendo. No sé si me preguntan para cuándo serán los resultados, probablemente el próximo año. Y este es el manejo. Y uno puede decir, si recuerdan el título de la plática, decía alteraciones metabólicas. Bueno, esto incluye dislipidemia, porque el paciente con enfermedad renal crónica tiene fenotipos de dislipidemia bien estudiados, bien definidos y aparecen aquí en esta tabla, donde principalmente es un incremento en triglicéridos. Pero sabemos que el paciente es complejo, no hay pacientes así de este tipo. Es muy frecuente con la asociación de todos los factores de riesgo, la dislipidemia mixta y alteraciones también de colesterol. Aquí el mensaje nada más, si agarramos al paciente con enfermedad renal crónica puro, realmente su afección, hablando de metabolismo de lípidos, es elevación de triglicéridos, obviamente con disminución de no-HDL, con lo que esto implica en cuanto al riesgo. Y es importante recordar que también los triglicéridos son un factor de riesgo para enfermedad arterial coronaria, con frecuencia lo olvidamos. Estos remanentes aterogénicos, la disminución que mencionaba yo de HDL, finalmente contribuyen, favorecen al desarrollo de aterosclerosis. En esta imagen les resumo las indicaciones hoy consensadas para el uso de estatinas en estos pacientes con enfermedad renal crónica, tomando en cuenta mucho y obviamente la filtración glomerular. Y esto es un consenso. Aquí aparecen las diferentes sociedades y asociaciones y guías que lo recomiendan en forma, repito, consensada. En enfermedad renal crónica, en tratamiento conservador, pacientes mayores de 50 años con filtración menor de 60, indicados. Adultos mayores de 50 con filtración glomerular estimada mayor de 60, indicados. Menor y mayor de 60. En adultos entre 18 y 49 años con riesgo cardiovascular mayor al 10%, indicados. No mayor de 20%, ojo, mayor de 10%. En pacientes, y este es un punto en la práctica muy importante, que ya tiene una enfermedad renal crónica avanzada con requerimientos dialíticos. Si el paciente, la recomendación es la siguiente: si el paciente venía ya recibiendo por una indicación precisa estatinas con o sin ezetimiba, hay que continuarlo, no existe una contraindicación. Sin embargo, si el paciente llega a este punto, no tiene una indicación, no lo venía requiriendo y está ya en fase de diálisis, en fase de terapia sustitutiva, no se recomienda iniciar. Pacientes con trasplante renal no está sugerido. Estas son las dosis, no me voy a detener más. Recuerden que hay que ajustar dosis en algunos casos. En el caso de rosuvastatina, 2.5 hasta 20, pero se recomiendan dosis bajas con o sin ezetimiba, como lo demostró ya un estudio claramente. Algo que creo que siempre es importante repasar son las metas. Y uno se pregunta, bueno, en este tipo de pacientes las metas son diferentes. En presión arterial está ahí en negritas claramente menos de 130/80 de preferencia. Hablando de diabetes, llevar la hemoglobina glucosilada a cifras alrededor de 7. Esto ya es un consenso, tanto por ADA como por KDIGO. Y en el caso de lípidos, en pacientes que tienen solamente enfermedad renal crónica, lo recomendable es llevarlo a cifras de colesterol LDL menor a 100, pero si además el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular
demostrada a menos de 70. Ya en la parte final de mi ponencia viene esto que yo les mencionaba en un principio de las novedades. Voy a compartir en adelante con ustedes los resultados de un estudio interesante que de alguna manera quienes usamos este ARA, en el caso de Fimasartán, yo decía ayer, creo que sí lo mencionaba. A ver, yo soy hipertenso, me cayó la maldición hace 2 años y medio, y este venenito es el que yo uso por diferentes razones, no tiene caso, digo es comercial, pero pues tampoco lo voy a hacer tan grandote. Pero de alguna manera quienes lo usamos esperábamos un poco estos resultados. Ya después, al final, mencionaré sus limitaciones. Este estudio fue patrocinado, fue publicado hasta finales del año pasado, patrocinado por la empresa Borjung, y comparto con ustedes el diseño, un diseño multicéntrico en 34 centros coreanos, aleatorizado, doble ciego, con 4 grupos en paralelo, con titulación de dosis, pensado originalmente como un estudio de no inferioridad, fase 3, y posterior a la aleatorización, el seguimiento fue un ciego simple a 6 meses. El objetivo primario fue la eficacia de Fimasartán versus losartán sobre niveles de albuminuria a los 6 meses. Se fijaron metas, por otro lado, de control de presión arterial, una estándar que le llamaron, que es menos de 140 como meta, y un brazo con un control estricto a menos de 130, y los desenlaces secundarios eran desenlaces cardiovasculares y renales. Sin embargo, esta parte todavía está pendiente. Lo que voy a presentarles son los resultados justamente del objetivo primario. Incluyeron a pacientes mayores de 19 años de ambos sexos, con hipertensión y diabetes, con una filtración glomerular mayor de 30, calculada por MDRD, con micro o macroalbuminuria, es decir, pacientes con enfermedad renal crónica G3 a 5 y A2 a 3, es decir, pacientes de alto y muy alto riesgo. Excluyeron a pacientes con hipertensión arterial muy descontrolada, más de 180 a 110, o con hipotensión arterial ortostática sintomática, diabetes con requerimientos de insulina, en diálisis o cardiopatía o hepatopatía descompensada. Las variables que se estudiaron fue la presión arterial de consultorio, no mapa, en cada visita, con un promedio de 3 tomas en posición sentado, índice de albuminuria creatinina por spot en la primera orina de la mañana, y la filtración glomerular calculada por MDRD. Y estos son el cronograma y los números aleatorizados finalmente. Incluyeron 631, que posteriormente al escrutinio quedaron 351. Estos 2 se aleatorizaron a los primeros grupos, uno con Fimasartán y otro con losartán. Cada uno de sus dos grupos a su vez se dividieron en los grupos de control estricto y control estándar, que ya mencioné, que es lo que aparece ahí en la imagen como A y B, con dosis iniciales de Fimasartán de 60 y losartán 50, y posteriormente, si no se cumplían metas, se fue titulando hacia arriba las dosis, en el caso de FIMA a 120 y en el caso de losartán a 100 miligramos, y si en la semana 12 no se habían alcanzado metas, en ese momento se entraba a la terapia dual, agregando calcio antagonista y eventualmente diurético. En ambos grupos no hubo ninguna diferencia en las diferentes variables en cuanto a edad, sexo, etcétera, etcétera. Fueron en suma grupos ambos comparables entre sí. Y estos son los resultados en cuanto a la eficacia o el efecto sobre presión arterial. En la gráfica superior y en barras negras ven el efecto de Fimasartán, con las barras blancas losartán, donde hubo una reducción significativa la semana 24, comparativamente 16 contra 14. Esto fue una diferencia significativa. Y en la diastólica 7.8 milímetros de mercurio contra 6.9, superior.
Y en cuanto al objetivo primario, ¿qué pasó con el daño renal, con este marcador de índice albúmina creatinina? Vean ustedes, nuevamente, las barras negras representan el efecto sobre fimasartán y las blancas, losartán. A la semana 24 hubo una reducción mucho mayor en el índice albúmina creatinina comparado fimasartán con losartán a favor de fimasartán. Ahí aparecen del lado izquierdo. No solamente entonces resultó inferior, no inferior fimasartán contra losartán, sino resultó superior, repito, a 24 semanas. Un dato interesante es que la reducción mayor de 30% en este índice a la semana 24 fue de 71% en el grupo de fimasartán contra 52% en el losartán. Y algo también interesante es que este impacto sobre el índice de albúmina creatinina no tuvo que ver con la dosis de ninguno de los dos, no solamente con fimasartán ni tampoco con losartán. La otra parte que resultó interesante, y debo decir que fue una de las cosas que me atrajo un poco de este estudio, es esta división que hicieron en cuanto al control estricto y el control menos estricto. Y aquí ven, en el grupo de fimasartán, el efecto sobre el índice de albúmina creatinina fue mucho mayor, menos 56 contra 26, cuando el control fue más estricto, recuerden, menos de 130, ¿sí? Y las diferencias ocurrió intragrupo, es decir, en el grupo de fimasartán, como acabo de señalar, pero también intergrupo. Losartán, fíjese, menos 27, casi menos 28, contra menos 18, estricto versus no estricto. Y ocurrió tanto en sistólica como en diastólica, de tal manera que el control estricto de la presión arterial correlacionó significativamente con una mayor reducción de este índice. En cuanto a el análisis de seguridad, se incluyeron este número de pacientes que aparece ahí, 176 para el grupo de fimasartán, 173 losartán. Realmente no hubo cosas o algo digno de destacar en cuanto a efectos de seguridad. Y las conclusiones del estudio son en pacientes con nefropatía diabética y albuminuria significativa, acuérdense que eran A2, A3, fimasartán no solamente fue inferior, sino superior a losartán en cuanto al porcentaje de reducción de este índice de albúmina creatinina desde el primer y hasta el sexto mes de tratamiento. En términos también del cambio absoluto de este índice a las semanas 8 y 12, también fue superior en términos de porcentaje de los sujetos que alcanzaron la reducción mayor a 30% a lo largo de todo el estudio. La magnitud de la reducción de la presión arterial sistólica y diastólica a dosis equivalentes, y la meta de presión arterial menor a 130/80 fue mucho mejor en cuanto al alcance del objetivo primario. De tal manera, y el seguimiento, bueno, estas son las limitaciones del estudio que yo mencionaba al principio. Esto que está en la parte inicial de la imagen, los primeros dos puntos son las limitaciones que los autores consideran en su discusión. Un seguimiento muy corto para la evaluación de los enlaces renales y cardiovasculares. Ahí debo decir abiertamente que cuando uno revisa el estudio en TrialScope, hablan de una segunda fase donde van a evaluar eventos cardiovasculares. Cuando uno lee el estudio, pues realmente no la encuentran. Tampoco hacen mucha mención. Y como les dije hace un rato, parece ser, no tengo la certeza absoluta, que esto sigue corriendo y esperaremos esos resultados, pero es una incógnita aún. Y la otra limitante es que esto no utilizó mapa, fue un registro, como mencioné, solamente de presión arterial en consultorio, pero bueno, creo que esto finalmente no le resta gran peso a los resultados observados. Lo que ven en el recuadro azul son mis consideraciones al respecto. El porcentaje de pacientes que alcanzaron las metas en cada grupo de criterio de control no se menciona. El número de pacientes con diferentes dosis de fármacos en el estudio, es decir,
nunca nos dicen a cuántos pacientes tuvieron que llevarlos a terapia dual, es decir, agregarles calcio-antagonistas o diuréticos. Eso en el texto no aparece nunca. Me hubiera gustado saber qué porcentajes de pacientes tenían monoterapia, qué porcentajes tenían terapia dual o incluso triple. Y el número final de fármacos en cada uno de estos 4 subgrupos no se menciona. Creo que por tiempo me voy a brincar este caso clínico que traía para compartir. No me quiero exceder. Y concluyo, la prevalencia de enfermedad renal crónica ha aumentado en forma considerable y es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. La diabetes y la hipertensión arterial, ambos factores de riesgo cardiovascular altamente prevalentes, son las principales causas de enfermedad renal crónica. Debemos considerar el riesgo y detectar tempranamente el daño renal. Es una obligación de quienes atendemos este tipo de pacientes. Los pacientes en riesgo o presencia de daño renal crónico deben tener un seguimiento periódico. Hoy día contamos con evidencia suficiente del efecto nefroprotector de varios fármacos, principalmente SGLT2 e inhibidores del sistema renina-angiotensina, principalmente ARAS y entre ellos Fimasartán. El manejo integral de estos pacientes debe incluir el control de todos los factores de riesgo, incluida la dislipidemia. Muchas gracias por su atención y provecho. Le pasan un micrófono, por favor, al doctor Ceguera, si son tan amables. Muchas gracias, Jorge. La verdad que, como anticipé, una plática espectacular que nos llevó en el camino de la hipertensión y de una de sus complicaciones más terribles, ¿no? Que es la insuficiencia renal crónica. Nosotros lo vivimos en nuestro hospital, en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional. Cada vez tenemos un número mayor de pacientes, me imagino que tu caso sigue igual, con esta problemática y créanme que sí es un problema serio porque nosotros al tener un hospital monotemático, pues tenemos que ayudarnos con nuestros colegas del Hospital de Especialidades. Simplemente el traslado a este hospital para las hemodiálisis tienen un costo alto porque aunque son 100 metros, tenemos que trasladarlos en ambulancia, subrogadas, porque no pueden ser las de Centracom, que son las del IMSS, debido a que tienen que ir con médico y tienen que ir a una hora específica. O sea, verdaderamente es uno de los dolores de cabeza más importantes que tenemos ahorita y pacientes, como les digo, muy, muy complejos. Pero bueno, están abiertas las preguntas. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Silvia, te toca. Para variar, Enrique nos mete en líos. Bueno, yo le quiero agradecer al doctor Oseguera realmente la presentación que ha hecho. Es una presentación muy didáctica, en el sentido de que sí nos ubica en el problema total del paciente renal. Pero bueno, aprovechando su experiencia, doctor, en realidad. Lo dice una nefróloga. Doctor, me gustó mucho el asunto que abordó usted con relación a las estatinas. Sabemos que las estatinas pues son una herramienta terapéutica totalmente necesaria, sí hay que utilizarlas, pero por mucho tiempo Cádigo planteó esta estrategia de fire and forget, o sea, dáselas y ahí a ver cómo le va y que Dios te ayude. Ahora vemos que Cádigo ha hecho alguna consideración. ¿Pudiera ahondar un poco más para el público, doctor, cómo debemos usar las estatinas? ¿Cómo el paciente renal pudiera tener alguna complicación con ese uso? ¿Nos pudiera ahondar un poco más al respecto, por favor? Y gracias por la pregunta porque tiene implicaciones en efecto prácticas. A ver, en términos generales, a lo que se refiere la doctora, muy probablemente, si estoy mal me ayuda, doctora, es a las dosis. ¿O a qué concretamente?
se otorga al paciente con enfermedad renal. Cádigo siempre había considerado que, bueno, este paciente ya no se beneficia cuando está en las etapas muy avanzadas, porque su riesgo cardiovascular es extraordinariamente elevado y no solamente depende de un factor tradicional, sino que se conjugan estos otros factores no tradicionales muy propios del paciente renal que superan en mucho lo que una estatina pudiera hacer. No obstante, ellos han estado modificando la conducta, como usted nos mostró bastante bien en su lámina, y esta postura de Cádigo era hasta el 2013. Ahora, Cádigo del 2013 al 2020, pues pasaron un chorro de años, porque no fijaba una postura. Y ahora ya hay una recomendación. ¿Pudiera, por favor, ahondar en ella? Sí, se refiere al impacto sobre el riesgo cardiovascular a pesar de estar enfrente de un paciente que está en terapia sustitutiva que per se ya tiene una expectativa de vida limitada, ¿no? El cambio, como yo lo entiendo, es a favor, es decir, sí usémosla porque todavía podemos tener un beneficio a pesar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos otras herramientas hoy en día, porque ese paciente, aunque en efecto todavía, estamos hablando, recuerden, del paciente que está ya en terapia sustitutiva y que su expectativa de vida, lo remarco, está disminuida. La recomendación es sí úsela si tiene una indicación, porque todavía sí puede tener un efecto. Porque lo que estaba pasando antes era dejarlos al garete, y justamente como hice, y lo voy a repetir, espero que con esto no me gane el infierno, pero creo que voy a ser muy claro, lo que hacíamos antes, lo que nos supieran que hiciéramos antes, es, pues, ya, o sea, ya no tiene caso echarle dinero bueno al malo, ¿no? No, hoy esa mentalidad ha cambiado. Ahí hay un punto que a mí en lo particular, y ahora esto también se vale en una discusión académica entre pares, a mí sí me queda una duda. Si el paciente no viene recibiendo estatinas, no tiene, digamos, no tiene enfermedad cardiovascular o no está recibiendo y llega a diálisis, y cuando llega conmigo, o con usted más bien, a que lo meta a terapia sustitutiva porque ya tiene una indicación precisa y no está recibiendo estatinas y tiene un LDL de 126, tiene un HDL de 32, tiene triglicéridos de 190. Ellos dicen, si no la viene recibiendo, no se la inicia, a menos que tenga un riesgo cardiovascular alto. Pues para mí ese paciente ya tiene riesgo cardiovascular muy alto. Y eso para mí es una duda que sí deja Cádigo y que no la resuelve, por lo menos a mí. No sé si alguien tenga la respuesta, por eso dije se vale. Y ahora yo le pregunto a usted qué opina. ¿Usted se lo iniciaría a ese caso que le acabo de poner? No, hombre, justamente usted ha traído a colación la duda general. Este paciente en etapa 5, aunque no esté en etapa 5, tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto desde la etapa 1. Eso es indudable. Pero cuando llega a la terapia sustitutiva, el problema que nosotros teníamos era los efectos colaterales que había con las estatinas. Muchas de las estatinas les provocaban al paciente problemas sobre todo musculares. No obstante, la proporción de pacientes que tiene este problema es muchísimo menor al beneficio que el paciente pudiera recibir por recibir esta protección con estatinas. Cádigo todavía no puede fijar una postura en ese sentido en el paciente en etapa 5 porque no hay ensayos clínicos controlados. Entonces, dosis bajas, perdón que la interrumpa, en este caso no usa. Ahí voy. O sea, en realidad, la recomendación de las grandes academias tiene que estar basada en la evidencia. No obstante, hay una revisión muy interesante del European Heart Journal en ese sentido, a colación de la introducción de los inhibidores de la PCSK9, en donde se usó inclusive en pacientes con tasas de 25 mililitros sobre minuto, pero otra vez no está la población en diálisis. Al igual que usted nos manifestó en sus charlas, eso es lo que dicen las recomendaciones. ¿Qué haría yo?
Bueno, justo ahí es en donde entra el criterio médico. ¿Yo qué haría? Yo sí se la daría. Yo sí se la daría teniendo vigilancia de ese enfermo. En realidad es un paciente que ya está en terapia sustitutiva. En teoría, el ambiente urémico ya lo controlaste. No hay manera por el cual tú tengas a un paciente en terapia sustitutiva mal dializado. Eso no debería de ser. Pero bueno, a veces pasa, muy raramente pasa. Entonces, en realidad, doctores, lo que deberíamos de hacer es tener a ese paciente en una dosis de diálisis adecuada, un KT sobre B por arriba de 1.7, darle lo que necesite para que ese paciente se mantenga en ese KT sobre B y darle el beneficio cardiovascular del tratamiento con estatina. Pero como no hay ensayos clínicos controlados, las grandes sociedades no pueden hacer una recomendación al respecto. Pero eso es lo que yo haría. Si Greta le diera a su paciente, le regalara la rosuvastatina, perdón, doctora Lucero, ¿qué dosis le daría, por ejemplo, de rosuvastatina? Pues empezaríamos con las dosis más bajas de 2.5. Hay que cuidar muchísimo lo que no sabemos hacer. Y cuando nosotros empezamos a hacer algo, necesitamos hacerlo con cuidado, porque ciertamente ustedes y yo no practicamos una ciencia exacta. Nuestra disciplina no es física cuántica o matemáticas complejas en donde 1 más 1 sea 2. Hay que empezar cuando no sabemos bien la evidencia, acumular la experiencia. Yo empezaría con dosis bajas, doctor, pero sí le daría el beneficio. Y justo lo que acaba de mencionar el doctor, las estatinas, hay 3 clases de estatinas que, bueno, no tienen una eliminación renal, pero no sabemos qué pasa con ellos cuando dializas al paciente. Entonces, ese es otro aspecto interesante que hay que revisar. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. No, gracias a usted. Y Zika, digo, en su documento hace justamente eso que usted dice, menciona la diferenciación entre la excreción renal hepática y hace una recomendación del tipo de estatina para usar en cada uno de los casos y las dosis. Por ejemplo, en ese caso es Rosu a dosis bajas y lo puse ahí 2.5 y ver. Yo hablé de 126, hay que ver si con esa cifra de LDL 2.5 puede ser suficiente porque la meta no varía. Por acá. Sí, nosotros en el Hospital de Cardiología manejamos atorvastatina 20 miligramos a todos esos pacientes. Doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades por la presentación de la plática. Me llama la atención siempre, o sea, los sartán, ¿no? O sea, siempre pienso, ¿por qué con el más viejito, no? Pues el fármaco inicial. Estaba yo estudiando el internado, si acaso, cuando vi los primeros artículos sobre los sartán. Y también me llamó la atención que en este estudio, Fantastic, se llama, cómo pudo tener beneficios en los sartán y cómo pues prácticamente superó, siendo para no inferioridad, supera el filmasartán. Y mi duda específica es, ¿algún mecanismo por el cual se pudiera inferir por qué fue superior versus filmasartán con los sartán, o solamente fue el producto de la evidencia que tenemos ahí? A lo mejor su pregunta no sé si la estoy captando bien, si fue el efecto mayor sobre la presión arterial o hay algún efecto propio de esta molécula que favoreció eso. No sé si va por ahí. Pues a ver, yo le volteo la tortilla. Hay otros ARAS que también dicen que tienen un efecto mayor sobre protección renal comparados con otros. Y los sartán, nos podemos pasar aquí un buen rato preguntándonos por qué. No todos, pero la mayoría de los estudios agarran al más viejito como comparador, que también los hay de otros, no solamente es los sartán. No, la respuesta a eso yo no la tengo. Es decir, sí es claro que la presión arterial el impacto sobre presión arterial fue mayor que con los sartán, y eso no es nuevo, eso ya lo saben. ¿Sí? Que eso ocurrió en sistólica y diastólica y que el grupo que
tuvo un control más estricto, menos de 130, le fue mejor en ese desenlace del objetivo primario del índice de albúmina creatinina. Pero el mecanismo por el cual lo hace, y si esto es, ¿por qué es superior? Si esto es la afinidad. A ver, si hablamos de la afinidad de la molécula por el receptor, comparando fismazartán contra losartán, ahí no hay duda, eso está bien demostrado, tiene una afinidad mayor, tiene beneficios de otro tipo, pero que a final de cuentas nos llevan a la magnitud de la reducción de presión arterial y eso, por ende, nos lleva al punto de decir, es el efecto sobre la presión arterial más que otro, y el efecto sobre presión arterial y el efecto sobre la dinámica, la hemodinamia en el glomero, ¿sí? Pero algún otro mecanismo, a lo mejor la doctora nos ayuda, pero yo no lo conozco. Quizás completando un poco la pregunta del doctor Jorge, ¿podría haber influido el hecho de que hayan utilizado en un principio los sartán 50 miligramos, que es una dosis obviamente subóptima? Pues es la dosis promedio, es decir, cuando uno compara, a ver, si yo quiero dosis equivalentes, pongo a fismazartán y losartán, lo que tengo que usar para un estudio es 50 y 60, que es lo que se usó. O sea, ahí si se hubieran usado 25, si es subóptima, si hubieran usado 100 de losartán, no son las dosis equivalentes. Fismazartán 60 versus losartán 50 son las dosis equivalentes. O sea, son las comparables y que se utilizan, que sería lo recomendable y así sucedió. Bueno, ya que me volteó la tortilla, efectivamente la Ya tomo. se estaba quemando. La tomo. No, es que realmente mi pregunta es una duda, porque sabemos desde mucho tiempo atrás que no solo es reducir presión arterial, sino de ahí porque los efectos de los IECAS y de los ARA2, porque sabemos que tienen beneficios adicionales, y aquí también sobre la reducción de la microalbuminuria, que es una parte que ahorita estamos viendo que protege demasiado el riñón. Era una duda totalmente. Yo soy una persona que utiliza y prescribe mucho fismazartán, y hemos visto los beneficios, pero a ciencia cierta tampoco tengo la respuesta por qué nos da ese mayor beneficio específicamente a nivel glomerular. Era totalmente una duda, doctor, no era un torito ni nada de eso. No, y así lo entendí. Es decir, toda pregunta es una duda generalmente. Pero, a ver, usted lo dijo, lo insinuó, yo usaría para completar lo que usted dijo bien, son efectos pleiotrópicos. Es efecto, no solamente yo mencioné la hemodinamia que es relacionada con la hipertensión, pero hay efectos pleiotrópicos a nivel miocárdico, a nivel vascular y también a nivel renal. Acuérdense que esto tiene implicaciones también sobre fibrosis, y yo en la fisiopatología lo puse ahí, esto también favorece fibrosis, el número de nefronas también se reduce, etcétera, etcétera. Esto es estructural, hay cambios estructurales también, beneficios estructurales. Pero a lo que yo me refería cuando yo dije, y creo que vamos de la mano usted y yo en ese sentido, si me dicen, a ver, traigan un pizarrón al doctor Oseguera y que nos explique cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual los ARAs tienen, por diferentes efectos pleiotrópicos, un beneficio estructural y finalmente funcional y disminuyen el índice de... Acuérdense que también dije que soy cardionefrólogo, no nefrocardiólogo, o sea, no nos confundimos. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra pregunta en ese término, Jorge. Tú mencionaste, y es obviamente muy correcto, que estos pacientes característicamente tienen hipertrigliceridemia y tienen hipoalfa-lipoproteinemia. Va a ser una pregunta off-label, pero evidentemente las estatinas ya que No graben, por favor. ¿Qué opinas del uso de fibratos en estos pacientes? Pues están indicados cuando están indicados. Los estatinas, incluidos los ezetimibe, pues reducen eso, pero muy poco. Los niveles de triglicéridos, como mencionaba ahí en la tabla, ese es su principal problema. Pero el número uno, el paciente no es así purito. O sea, la verdad es que en la práctica vemos que tienen LDLs, como el ejemplo que puse de 126 y que lo tengo que llevar a menos de 100 y no andan con 450 de triglicéridos, ¿no? Cuando tiene indicación y se pueden usar.
No existe, como en el caso de las estatinas, este temor a tener como decía la doctora con toda razón, un riesgo de efectos colaterales mucho mayores en estos pacientes con este grado de filtración glomerular. Con fibratos, hasta donde yo sé, no existe una contraindicación, un riesgo mayor.